¿Cuántos aquí, si me pueden subir un poquito aquí el micrófono? Estoy escuchando un poco bajito. No, un segundo nada más. ¿Cuántos aquí le han podido ser fiel al Señor todo el tiempo, toda su vida de ser cristiano? Nunca han flaqueado en su caminar cristiano. Oye, pero mucha gente me está levantando la mano. Hay una pila de mentirosos aquí, no, mentira. Espérate. ¿Y qué si le leo la definición de fe en la Biblia? Ahí sí ya menos de ustedes me levantan la mano. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Está fuerte la definición esa de la fe. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y aquí le estoy leyendo de Hebreos 11, ¿verdad? Un capítulo de la Biblia, un pasaje que muchos conocemos. Y habla ahí, y es importante la fe, que nosotros tengamos fe en Dios. ¿Y por qué? Bueno, el mismo pasaje nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos saben que pueden agradar a Dios o no agradar a Dios? Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y yo leo este pasaje y me viene a la mente, sabemos que en este pasaje hay muchos ejemplos de gente que fueron fieles a Dios, ¿verdad? Y el autor está usando esto como ejemplo para decir, ve, por su fe en Dios, Dios los recompensó. Y yo creo que esto trae un principio importante a nuestras vidas. Nosotros no podemos tener fe en Dios, no vamos a perdurar en nuestra vida cristiana si no recordamos lo que Dios ha hecho. Yo no creo que Él solamente puso estos ejemplos por lindo para comprobar un punto, que sí lo comprobó, sino ahora nosotros que lo estamos leyendo podemos recordarnos de todas estas cosas que el Señor hizo, ¿verdad? Que sacó a su pueblo por el Mar Rojo, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con Daniel, todas estas cosas, y dice, y hay muchos más que no podemos, que el mundo no fue digno de ellos, muchos más ejemplos, tantas cosas que Dios ha hecho en la Biblia que podemos ver, que nos recuerdan, que nos anima a serle fiel a Él, y tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas también, hermano. Es importante, para poder mantener la fe, es importante que nos recordemos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si alguien le pregunta qué Dios ha hecho en su vida y usted no le puede contar, eso es algo triste. Es importante que nos recordemos. Y también yo veo aquí otra cosa que nos ayuda a mantener la fe, que es buscar a Dios. Fíjate que dice que tiene que creer que Dios existe. Ahí está dando la posibilidad que nosotros podamos dudar en algún momento en nuestras vidas que Dios pueda existir. Podemos estar viendo las cosas como están alrededor de nosotros, las circunstancias, y podemos dudar. Pero ¿qué nos dice Dios cuando nosotros dudamos? ¿Qué? Aléjate de mí. Nos dice que lo busquemos a Él con fe y creyendo que Él recompensa a aquellos que lo buscan a Él. Y eso es lo que tengo para ustedes en esta mañana, hermanos. Lo que Dios me puso en mi corazón y lo que vamos a estar cantando en esta mañana. Que el Señor ha sido fiel, que no tenemos duda en nuestros corazones, porque Dios ha sido fiel, lo hemos visto sus maravillas. No hay duda en nuestros corazones, porque no solo hizo eso Dios en el pasado, sino que creemos que Él lo va a hacer hoy también. Y les animo a que estén recordándose en esta mañana lo que Dios ha hecho en sus vidas
y que se estén acercando a Dios con confianza, que Él los va a recompensar. Amén. Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Mi abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Señor, yo creo en ti. Señor, vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder, muestra tu espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, dame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Nuestra defensa eres tú, Señor, harás otra vez. Al enemigo, Señor, aleluya. Tú eres Dios de avivamiento, Señor. Creemos en ti, creemos en ti, Señor. Amén. ¿Cuántos tienen fe aquí? Que el Señor
nuestras circunstancias. Que el Señor puede revivir nuestros corazones, esos corazones que pueden estar faltas de fe en esta mañana, que pueden estar flaqueando. Que el Señor puede revivir estos corazones, que el Señor puede llegar a través de la oscuridad a nuestros corazones. Amén. Y eso es lo que vamos a cantar en esta mañana, lo que el Señor va a hacer. Seen what you can do.
avivamiento sopla aquí, sopla aquí. Fortalezas se rompen, las cadenas se caen. Dios de avivamiento sopla aquí, sopla aquí. Puede seguir adorando a Dios, puede seguir adorando al Señor. Quiere levantar las manos, iglesia. Para eso estamos aquí, para adorar al Señor, para reconocer su grandeza, para decirle que eres el Rey de Reyes, que eres el Señor de Señores, que te amamos, Jesús. Dígaselo al Señor, hermano, si usted lo siente. Dile cuánto tú lo amas, dile cuánto lo respetas. Dale honor a Cristo, que para eso tú y yo vivimos, para honor de su nombre. Oh Señor, te honramos en este día. Jesús, te bendecimos en este día. Oh, proclamamos tu grandeza, confesamos nuestra necesidad de ti. Confesamos nuestra necesidad de ti, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida. Gracias por cuidarnos. Gracias porque tocaste nuestros corazones. Gracias porque estamos aquí en tu casa, Señor, en esta mañana. No como una expresión de religiosidad, no, como un acto de adoraciones que estamos aquí, como un acto de devoción a ti, Señor, como un reconocimiento que la vida nuestra depende de ti, viene de ti, que nosotros lo sabemos. Sabemos que viene de ti nuestra vida. Por eso te cantamos, por eso te cantamos, por eso te cantamos. Por eso te adoramos a ti, Señor. Oh, qué lindo eres, Cristo. Qué lindo.
qué lindo, qué lindo. Gracias por cuidarnos, gracias por proveer para nuestras necesidades, gracias por tocar nuestras vidas, Señor, gracias por enseñarnos el camino, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias, Señor, gracias, gracias. Nos humillamos, Señor, nos humillamos, Señor. No estamos apurados, no es un formalismo. Nuestra fe y nuestros cultos a ti no pueden ser un formalismo. Te bendigo, Jesús. Te doy gloria. Te doy honra, Señor, a ti. Me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti, Señor. ¿Puede humillar usted su corazón delante del Señor? Me inclino ante ti, Señor. 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 Gracias, Señor Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor. We surrender to you. Tú eres el Señor, tú mandas. You are Lord, you are in charge. Tú mandas, Señor, y nosotros decimos, venga a tu reino. You are in charge. Hágase tu voluntad, Your Espíritu will be Santo. done. Señor, perdónanos. Lord, Señor, forgive us. perdónanos. Señor, aviva nuestro corazón. Revive our hearts. Despierta, despierta, despierta en Awaken, nosotros. Father, awaken in us. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Cristo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Tú mandas en mi vida. Tú mandas en este lugar, Señor. You are in charge of this place. Venga tu reino sobre esta ciudad, sobre este condado, sobre esta nación. Dios de avivamiento. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Father. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. Quiero que busquen ahí en sus Biblias conmigo, hermano. And if you could look in your Bibles with me, Y damos bienvenida a Carolina. and we welcome ¿Dónde está Carolina. Carolina? Señor te bendiga mucho. God bless you. Bienvenida, hermana. Welcome. Bienvenida. Quiero que busquen en sus Biblias conmigo dos pasajes que vamos a leer. If you could look in your Bibles, two passages that we will be reading. Uno está en Daniel capítulo 2, One is found in Daniel chapter 2, versículo 20. verse 20. Y el otro está en Romanos capítulo 13. The other one is in Romans chapter 13. Gracias, Jesús. Daniel 2:20. Can you get the 20 verse 20? Dice así la palabra 20 y 21, vamos a leer. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hasta ahí vamos a dejarlo. Dice muchas más cosas, pero y tremendas. Ahora Romanos 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para
castigar al que hace lo malo. Y ahí vamos a dejarlo y vamos a hablar un poco de estos pasajes. Pueden sentarse los que están en pie. You may be seated, those that were standing. Y yo tengo una frase hoy And today I have a phrase sacada de este pasaje. that I took out of this passage. Dice, Dios pone God y quita reyes. establishes and removes kings. ¿Cuántos han visto las novelas de esa brasileña que son bíblicas? Moisés y todas esas novelas. ¿Cuántos han visto algunas de How esas many novelas? have seen Brazilian novels that are Christian, Moses and all that ¿No sort? notan que algunas de ellas, cuando ellos dicen una cosa, Have you noticed that some of them, uno de when ellos they say dicen, certain things, some of them say, tienen como una costumbre, dicen, ¿será? they have a custom and they say, could it be? Y yo digo, Dios pone y quita reyes. And I say, God establishes and removes kings. Y después digo, And then I say, ¿será? could it be? Yo no lo creo, Bani. I don't think so. Y en estos días he tenido una lucha increíble porque estos pensamientos han ido trabajando en las raíces que me han formado a mí por muchos tiempos. These last couple of days, I've had an immense battle because this fights a lot with the roots that I've had for many years. Y les prometo que todo este tema que tiene que ver con la participación del cristiano en la sociedad, a menos desde esta perspectiva, hoy va a ser el último mensaje. And I promise that everything that has to do with Christians, when it comes to in society and their part in society, when it comes to this, today will be the last time we Por el talk momento. about it. Por el momento. For the moment. Pero nos enseñaron que la cosa de nosotros era espiritual. But we were taught that our thing was the spiritual. Y está claro que la base y la prioridad de nosotros es el reino de Dios y lo espiritual. And it's clear that our base and our priority is the spiritual and God's kingdom. Pero cuando una iglesia But when a church, es pasiva it's passive, al influir la sociedad en medio de la cual vive, when it comes to influencing the society in which they live, en todos los sentidos, in every sense, es perjudicial para nosotros. it affects us. Si la iglesia no influye con el evangelio, con el reino de Dios, con los principios de Dios a la sociedad, If the church with God's principles, God's kingdoms does not influence society en la manera que usted quiera, in whichever way you want to, los más perjudicados somos the nosotros. most affected is us. Sabemos que tenemos una función espiritual We know that we have a spiritual function, y que la manera o la plataforma principal donde nosotros influenciamos a la sociedad es de una manera espiritual. and that the way or the platform in which we influence society the most is through a spiritual manner. Pero no podemos pensar But we cannot think que eso no incluye that does not include nuestra participación our participation en el destino de nuestra nación. when it comes to the destiny of our nation. Porque vuelvo a decir, Because I'll say it again. cuando una iglesia no proclama el nombre de Dios, When a church does not proclaim God's name, cuando una iglesia no hace su influencia con los principios del reino de when a Dios, church does not influence with God's principles, no solo que esa sociedad es perjudicada, not only is that society affected, sino que los más perjudicados somos nosotros. but we are the most affected. Y le voy a explicar por qué. And I'll explain why. Y allá en Cuba nosotros nos dijeron siempre, And in Cuba, we were told always, no se habla de política. don't talk about politics. Y cuando se trataba de esto, de gobiernos y demás, And when it came to this regards to government, la frase era Dios pone y quita reyes. the phrase was God establishes and removes kings. Y yo decía, wow, And I would say, wow, el Señor la tiene cogida con los cubanos, God was not like Cubans. porque nos puso uno que nos tiene hecho un yogur. Because he gave us a leader that
Y no nos los quita. and he doesn't take him away. No importa cuánto la iglesia ahora, no lo quita. Doesn't matter how much the church prays, he Y- has not removed him. Y a muchos de nosotros venimos de sociedades y de países And many of us come from societies and countries donde la iglesia no puede influir en la sociedad where the church cannot influence society a menos que sea de una manera espiritual. unless it's in a spiritual manner. Pero la iglesia no tiene voz para oponerse a lo malo. But the church does not have a voice to oppose what's wrong. Pero qué bueno que aquí en esta nación, But how good is it that here in this nation, una de las posibilidades que tiene la iglesia one of the possibilities that the church no has, solo es que tiene libertad para adorar a Dios, not only does it have freedom to worship the sino que Lord, también tiene libertad para influir en el destino de su but su it nación. has freedom to influence the destiny of its nation. Y hermano, cuando aprenda esto, And learn this, o al menos piense en esto, or at least think about this. para que una verdad sea un principio universal en la Biblia, For truth to be a universal principle in the Bible, tiene que ser aplicable en cualquier tiempo y en cualquier it cultura. has to be applicable at any time and in any culture. Y ahora yo le pregunto, ¿es aplicable en cualquier tiempo y en cualquier cultura que Dios pone y quita específicamente a And los now reyes? I ask, does it apply that at any time and in every culture God places and removes, establishes and removes kings? Yo quiero que usted piense, I want you to think. y a lo mejor no tiene ni que pensar mucho más nada más que de su nación. And maybe you don't have to think a lot just about your nation. Si usted vino de una nación latinoamericana, If you came from Latin America, donde hay muchos gobernantes corruptos, where there are many corrupt governments, que lo único que hacen es aprovecharse de la gente. that all they do is take advantage of Y people. cuando ya los descubrieron y no pueden seguir haciendo más nada, And when they've been discovered and they can no longer do anything, pues entonces se van ya ricos y vienen otros para seguir explotando a los pueblos. then they leave and they're rich, and then another one comes to exploit the people. Y yo pregunto, And I ask, ¿fue Dios el que puso esos gobernantes? was God the one that established those governments? ¿Fue Dios el que puso a Hitler ahí para que Was God the one that gobernara una gran parte del mundo? placed Hitler to govern a big portion of the world? ¿Fue Dios el que puso a Fidel en Cuba? Was it God that placed Fidel in ¿Fue Cuba? Dios el que puso a Somoza en Nicaragua? Was it God that placed Somoza in Nicaragua? ¿Fue Dios el que puso a Duvalier en Haití? Was it God that placed Duvalier in Haiti? ¿Fue Dios el que puso a Franco en España? Was it God that placed Franco in Spain? ¿Fue Dios el que puso a Hugo Chávez y ahora tiene a Maduro en Venezuela? Was it God that placed Chavez and now Maduro in Venezuela? Respondan, ¿fue Dios el que hizo todo eso? Answer me. Was it God that did all of that? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene de equivocada esa declaración? So how is that declaration wrong or Ahí se mistaken? me olvidó Pinochet. Porque I tenemos una chilena aquí I también. forgot Pinochet because we have someone from Chile here. ¿Es Dios el que levantó a todos esos reyes malos? Is it God that established all those bad kings? Yo no lo creo, hermano. I don't think so. Yo no lo creo. I don't believe so. De hecho, todos nosotros, la mayoría, en el versículo que más nos apoyamos para decir eso es precisamente en las palabras de Daniel. Most of us, the verse that we grab onto and gather this information from is precisely Daniel's words. Y yo quiero decirle algo para que ustedes piensen en eso. And I want to tell you something just so you can think about it. Si bien hemos visto a Dios teniendo misericordia del ser humano a lo largo de la historia, If we have seen God have mercy on human beings throughout history, la elección de gobernantes es un asunto del ser humano. the election of government is something that's human. Es un asunto netamente humano. It's strictly a human Y hay matter. naciones matter. que los seres humanos han tenido más participación en esto, And there are nations where human beings have participated more so when it comes to this. y hay otros que no han podido tener ninguna participación en el destino de sus gobiernos y de sus And naciones. there are others that have had no chance to have any say when it comes to the destiny of their nation. ¿Es verdad eso o no es verdad eso? Is that true or is that not true? Ahora, vamos a ir a la Biblia porque yo sé que usted está esperando a que yo vaya a la Biblia, ¿verdad que Now, sí? let's go into the Bible because I know you're waiting for me to go into the Bible. Hay un principio que dice There's a principle that says que la maldad del hombre rechaza el gobierno de Dios. that man's wickedness rejects God's government. Esa es una de las razones por las cuales Dios no
no interviene en la historia de manera específica en los gobiernos, porque la maldad del ser humano se opone al gobierno de Dios. It's one of the reasons why throughout history God does not intervene in government, because man's wickedness Y eso empezó, opposes God's government. eso And that empezó started, en el Edén. that started in Eden. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, todo esto es de ustedes. When God told Adam and Eve, all of this is yours, No me toquen nada más este arbolito. but just don't touch this tree. No se coman su fruto. Don't eat its fruits. ¿Y qué hizo Adán y Eva? And what did Adam and Eve do? Hicieron lo que quisieron. They did whatever they Porque el wanted. ser humano tiene la intención de rebelarse contra el gobierno Because de Dios. human beings have the tendency to rebel against God's Y government. la historia del ser humano es una constante rebelión en contra de lo que Dios quiere And human establecer. beings' history and story is the constant rebellion towards what God wants to Y do. un mundo caído y alejado de Dios And a fallen world and a world that's far from God está más que ávido de escoger sus propios gobernantes que se correspondan con sus maldades. is more apt to choose leaders that are corrupt and are according to their truth. Y este asunto de someterse al gobierno de Dios es algo que es un principio universal. And this, when it comes to submitting to God's government, it's something that's universal. Hasta para nosotros los cristianos, Even for us Christians. que lo tenemos a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. We Sí, have him as King of Kings ese es and Lord of nuestro Lords. gobernante principal. That's our main government. Ese dio su vida por He nosotros. gave his life for us. Ese hace lo que tenga que hacer para darnos un destino y un futuro bueno a todos He nosotros. does what he has to do to give us a good future. Todo lo que hace es amarnos y tener All misericordia de that he does nosotros. is love us and have mercy on us. Y aún así a veces a nosotros nos cuesta rendirnos a su And, reino. and even then it costs us to surrender to his ¿Es correcto kingdom. eso o no es correcto Is eso? that true or is that not true? Fíjense si el mal está en el ser humano, See that wickedness is in man. que la Biblia dice que la luz vino That the Bible says that light came y la gente amó más las tinieblas que la luz. and people loved darkness more than the light. Entonces, ¿creen ustedes, hermanos, que gente así va Dios a tener, si Dios no puede ni siquiera tener el corazón del ser humano, va a tener la autoridad de poner los gobiernos en todas las naciones? So do you think that with people like that, you think if God can even have man's heart, you think he'll have man's government? El hombre se divorció de Dios, se alejó de Dios. Man divorced God. It went astray from Y God. dentro de todas las cosas que hace él en su rebelión, And among one of the things many things that he does in his rebellion es escoger sus gobernantes para llevar adelante sus naciones, ¿verdad? is to choose his government to carry on his nation. Y eso es verdad aplicado a gobierno And that truth is applied to government. desde Nimrod. Since Nimrod, ¿Se sabe quién fue Nimrod? No lo saben. do you Busquen know la who Biblia Nimrod ese is? nombre. Look in the Bible. Look that Un name up. gran cazador delante de Jehová. A great hunter before Un Jehovah. líder. A leader. Un hombre con una habilidad increíble, una valentía A increíble. man with great courage and great capacities. Un hombre con una habilidad de emprender como por encima de la media. A man that could advance and move forward more so than most people. Y que pronto tuvo gente a su alrededor. And that soon he had people Porque surrounding him. eso hacen los líderes. Los líderes traen gente a su alrededor. Because that's what leaders do. They bring people. La gente reconoce a los líderes y los People sigue. recognize leaders and they follow Para lo them bueno o para lo malo. for good or for bad. ¿Y saben en qué terminó Nimrod? And you know where Nimrod ended? Tratando de invadir los otros terrenos que estaban distribuidos por Dios Trying to conquer the other areas that were already distributed by para God los descendientes de Noé. for Noah's descendants. Y ya su idea más grande, And his biggest su idea, ideota, his stupid idea, fue la Torre de Babel. was Babel's tower. Y eso, ven, es un hombre con unas habilidades increíbles delante de That's a Jehová, man with great capacities. que se convirtió en el primer gobernante, por así decirlo. That was the first government, so to speak. Y así la historia va a terminar. Mire cómo es el ser humano, que la historia va a terminar, And look how human being is, that the story ends. que la gente va a querer el gobierno del hombre que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, That people want man's government that opposes everything that has to el do with God. anticristo,
Antichrist, Ese va a ser un líder muy popular, that he will be a very popular aunque es el leader, diablo personificado. although he's the devil in person. Y si lo que nosotros creemos como cristianos es correcto, And if what we believe as Christians is correct, al final del milenio, at the end of the millennium, de 1000 años, Cristo personalmente reinando sobre las naciones, Christ himself reigning over the nations, una vez que se suelta una vez más a Satanás, once Satan is released once again, ¿qué hace el hombre? what does man do? Dice, no hombre, no, diablo. Says, no, the devil. Si mira lo que tenemos aquí a este rey perfecto que nos ha pastoreado y nos ha cuidado por Look 1000 at what we años. have here, this perfect king that has reigned over us for 1,000 years. No ha habido guerra, There has been no no ha wars. habido hambre, There has been no ha hunger. habido paz, There's been peace. ha habido provisión para todo el There's been mundo. provision for La everyone. justicia de este hombre es increíble. This man's justice is incredible. No, gracias, diablo. No, thank you, devil. Eso es lo que va a hacer el ser humano. Is that what human beings are going to do? Así que hay un principio que sí está muy bien establecido en la historia bíblica. So there's a principle that's well established Y es que el hombre in caído the no Bible. quiere el gobierno de Dios ni nada que venga de Dios. Is that fallen man does not want a government from God or anything that has to do with God. Y eso es verdad hasta para los hombres que en el contexto de Israel, And that's true even for men that in Israel's context que fueron escogidos por Dios. that were chosen by God. Porque esos fueron líderes espirituales, Because they were spiritual leaders, pero también eran líderes nacionales. but they were Eran also gobernantes. national leaders, governors. Y David, And David, con todo y que Dios dijo que él era el que este era el hombre que él había escogido, although God said, this is the man I have chosen, le costó trabajo llegar al trono, it cost him to get to the throne. porque hubo mucha oposición, Because there was much opposition. porque el hombre se opone al gobierno de Dios. Because man opposes God's government. El hombre se opone al gobierno que es bueno. Because man opposes to government that's good. That's Y, good. y ese rechazo se vio también cuando Samuel, ¿se acuerdan? And we see that rejection with Samuel. Cuando llegó a su ancianidad When he got older y Dios le dijo, and God told him, el pueblo le dijo, and the people told him, gracias por tu servicio, thank you for your service. ya te pusiste viejo, You're old. escógenos un rey que queremos ser igual que las naciones. Get us a king because we want to be just like the other nations. Y cuando Samuel se entristeció por aquello, And when Samuel was saddened because of that, porque él se dio cuenta que eso era un rechazo del pueblo, because he saw that as the people's rejection, y cuando fue a donde estaba el Señor, and when he went before God, el Señor le dijo, no te rechazaron a ti, God told them they did not reject ellos you. me están rechazando a mí They're rejecting para me que no reine sobre ellos. so that I may not govern them. Así que si usted me dice, hermano, So if you tell me que Dios pone y quita reyes, that God establishes and removes kings así de una manera sistemática y general, in a systematic and general manner, yo le puedo decir a usted que yo no creo eso. I can tell you that I don't believe that. Ahora, Now, hay un elemento there is an element de esperanza of hope, y es un and that is concepto, un principio universal que está dentro de las palabras de Daniel. a concept and a universal truth that's within Daniel's words. Y es el concepto de la soberanía de Dios. And it's the concept of God's sovereignty. Dios no está poniendo los reyes aquí y allá de una manera así God detallada. is not establishing or placing kings here and there in a detailed way. Dios está supervisando la historia. God is supervising history. Dios tiene poder sobre la historia. God has power over history. Dios tiene poder sobre los gobiernos. God has power over government. Y Él, aunque el hombre se ha rebelado, And although man has rebelled, Él ha trazado un camino he has traced a way y Él ya ha definido un destino y un final. and he has defined a destiny and an end. Y de una manera muy definida, muy fuerte, And in a very defined and strong way, este pasaje y lo que aconteció
aconteció en este pasaje es una muestra de eso. This passage and what happened in this passage proves this. Dios no los pone no porque Él no puede, God doesn't place them because he can't, sino porque Él está dejando que nosotros hagamos lo que nosotros querramos hacer. but because he's allowing us to do what we want to do. ¿Ustedes se acuerdan por qué Daniel dijo esa frase donde reconoció a Dios de esa manera tan grande sobre la historia? Do you remember what was happening that Daniel recognized God in such an immense way over history? Si fue tremendo el evento y la visión, If the event and the vision was incredible, fue más tremendo a quien Dios le dio ese sueño. it was even more incredible who God gave that Porque vision, that Dios le dream dio to. ese sueño a uno de los reyes más locos, Because God gave that vision to one of the craziest kings, uno de los más ambiciosos. one of the most ambitious. Y Daniel le dijo, And Daniel told them, Dios te ha dado a conocer a ti este sueño he told them, God has given you this dream. He's let you know para que tú sepas lo que ha de acontecer en la historia. so that you know what's happening throughout history. Y el Dios suyo y mío, And your God and my God, si la Biblia es verdad, if the Bible is true, y yo lo creo, and I believe so, anticipadamente in an anticipated manner, proyectó, he projected, dio a conocer he let it be las known características de los reinos que vendrían en la the historia. characteristics of the kingdoms that were to come in Ese history. es el Dios de nosotros. That's our God. El Dios que anticipadamente puede saber qué viene y quién viene. The God that in anticipation he can know what and who is to come. Y el Dios que, ¿se acuerdan? Era una estatua grande lo que él vio. And the God that, remember, it was a big statue Y what he saw. diferentes partes del cuerpo significaban diferentes imperios que And vendrían. different parts of the body symbolize different empires that were Pero to come. lo que más me gusta es que finalmente vino una piedra, But what I like the most is that a stone como un came monte, from a mountain que destruyó a todos estos and reinos destroyed all these y kingdoms. se estableció como un reino para And it was siempre. established as a kingdom forever. Y ese es el reino del Señor, sí. And that's God's kingdom, right? Y esa es la historia del ser humano. And that's the history of human beings. Como una novela, no sabemos qué va a pasar en el capítulo que viene. Like a novel, we don't know what's going to happen in the next Se episode, está the next poniendo chapter. interesante. It's getting Se interesting. está poniendo buena. It's getting good. Mira lo malo que está pasando. Look at all the bad things that are happening. Pero la Biblia dice But the Bible says que ya está en camino una piedra grande, that a big sí, stone is already on its como way, una montaña like a mountain, que va a reemplazar a todos los reinos de este that will mundo replace all the kingdoms of y va a this world establecer el reino del Señor. and will establish God's kingdom. Da gloria a usted por eso, hermano. Do you give glory for that? No importa cuán malas se pongan las naciones. It doesn't matter how bad nations get. Hermano, yo no sé si usted tiene visión para saber, o usted ha tenido tiempo, porque yo sé que a veces hasta el tiempo no le I da, don't know if you have vision to see or if you've had time, because I know sometimes we don't have time para poder pensar en un poco más allá de su propia casa to think a bit beyond your home o su propio país or your country y tener una noción de cómo anda este mundo. and have a notion as to how this world is doing. Según cómo andan las cosas, According to how things are going, yo puedo sentir el ruido de la piedra viniendo. I can hear the sound of that rock Yo no sé coming. cuántos están al tanto de eso. I don't know how many are aware Yo puedo of that. sentir el ruido, el estruendo. But I can hear the thunder, the sound. Pero la grandeza de esta declaración de Daniel But the greatness of Daniel's declaration es que Dios podía anticipar, hermano, is that God could anticipate los aspectos generales the general aspects de los imperios que vendrían, of the empires that were to sus come, fortalezas y sus their debilidades. strengths and their weaknesses. Qué increíble es eso, hermano. How incredible is that? En última instancia, In the last instance, Daniel estaba diciendo, Daniel was saying, Dios tiene la autoridad para decir qué va a pasar con nosotros. God has the authority to say what's going to happen to us. Dios está por encima. No sé cuánto dan gracias a Dios God por is eso. above everything. I Por don't know how many encima de thank him todos for los that. reinos y reyes. He's over every kingdom and king. Por eso me gusta mucho cuando David y esos reyes decían, tú eres el rey de reyes y el señor de That's why I señores. like when David and other kings said, you're Lord, King of kings and Lord of lords. Y ponen al Señor como un rey que está en los cielos, And they put God as a king that's in heaven, riéndose de los reinos, de lo que están haciendo los reinos de la tierra. laughing at what the kingdoms here and the kings here
on pensando earth que are ellos doing, pueden tener el desenlace y el final de la historia. thinking that they have the outcome of history, Pero eso le pertenece solo al Señor. but that's only God's. Dicen amén a eso, no Do you dicen say amén a amen to eso. that? Y Él viene. And He's coming. Pero hay otro elemento de misericordia y de esperanza. But- Hay otro elemento de esperanza. But there's another aspect of hope. Sí, porque cuando yo digo que Dios no pone rey y quita rey, usted dice, entonces ¿qué me queda? Because when I say that God does not establish and remove kings, you say, well, then Bueno, what's left of me? Ya, el primer elemento de esperanza es la soberanía de Dios y la autoridad de Dios sobre Well, la the historia. first element of hope, it's God's sovereignty and that element that God has over history. Y el otro elemento de esperanza es la misericordia de And the Dios. second element of hope is God's mercy. La historia dice, la bíblica y también la historia Story dice says that the biblical and story as well, que Dios ha bendecido a su pueblo, that God has blessed His que people, Dios ha visitado a su pueblo, that God has visited His people, independientemente de la integridad y del tipo de gobierno que existe en la tierra. and not dependent on the integrity and the type of government that's established on earth. Nosotros estamos bajo un presidente, We're under a president, pero nosotros estamos bajo el gobernante del mundo. but we're under the world's governor. No es diablo, que ese es el que Not está the reinando devil, ahora, that's the one that's reigning sino uno now, que está por encima de but todos one esos that's above all of them, y que nos ha hecho promesas a nosotros. and He has made us promises. Y él, hermano, la historia dice que él ha visitado And a su pueblo history has said that He has visited His people, y que ha hecho cosas increíbles para bendecir a and sus He has hijos. done incredible things to bless His sons and daughters. Dios ha dado gracia God has given a su grace. pueblo. En algunos momentos Dios ha dado gracia a su pueblo delante de God has given gobernantes. his people grace in front of governors. ¿Sí o no lo ha hecho? No lo ha hecho. Yes or no? Has He done it or has He not done it? Lo hizo Dios con José He delante de Faraón. ¿Lo did it hizo o no with lo hizo? Joseph in front of Pharaoh. Lo hizo Dios con Daniel delante de He Nabucodonosor. did it with Daniel in front of Nebuchadnezzar. Miren que este hombre tan malo y tan loco This man so crazy and so wicked, tuvo que decir, el Dios de Daniel he has to say Daniel's está por God, encima de todos los dioses. He's above any other God. Este Dios se le fue la mano. This God, he's incredible. Qué increíble es este Dios. How incredible is this God? Tiene que ser reconocido como He has Dios. to be recognized as God. Aunque en su locura y en su Although in His craziness, unos años, como que probablemente 20 años después, like 20 years later, estaba haciendo una estatua de oro para que lo adorara, una estatua de él para he que lo was making adoraran. a statue of himself of gold so that people could worship it. Pero Dios, hermano, demostró But God showed que ahí hay una cosa, que cuando hay hombres fieles y mujeres fieles there's a thing there that when there are men and women that are que faithful, están haciendo el trabajo de Dios, that are doing God's work, que están representando a Dios, that are representing God, Dios puede obrar en medio de las naciones para God can bendecir a work ese in the midst pueblo. of the nations to bless those people. Porque ese es el pueblo que está llevando adelante sus planes. Because that's the people that's moving forward God's plans. Hablando de lo que hizo Dios en favor de Abraham, When it comes to Abraham, hay un versículo que dice que Dios hasta castigó reyes por causa de sus hijos. and there's a verse that says that God even punished kings because of his sons. Porque Abraham estaba caminando en las promesas de Dios. Because Abraham was fulfilling and walking No era un upon hombre God's perfecto, promises. estaba cometiendo errores, He was not a perfect man. He was making mistakes. pero estaba caminando en los planes de but Dios. he was walking in God's plans. Estaba tratando de obedecer a Dios. He was trying to obey God. Y Dios hizo lo que tenía que hacer en algunos momentos And God did what he had to do in some moments para proteger a su pueblo, to protect his para people, proteger a los que caminaban en su to voluntad. protect those that walk in his will. Así que tenemos esperanza, ¿verdad que sí? So we have hope. Nehemías halló gracia delante de Artajerjes. Nehemiah found hope in front of Artaxerxes. ¿Lo halló o no lo halló? Did he find it or did he not find ¿Por it? qué? Why? Porque habían promesas de regreso de Israel a su Because tierra. there were promises of Israel returning Y cuando to las his land. promesas de Dios se están cumpliendo en su And pueblo, when God's promises are being fulfilled Dios in his tiene people, poder para ir por encima de los reyes, God has power to go beyond para the mover el kings, corazón de ellos, to move their hearts, para hacerle bien a sus hijos. to do good to his people.
Dios sí ha obrado en los tiempos, God has worked at times en medio de los gobiernos para hacerle bien a sus in the midst of hijos. government to do good to his people. Dios usó a líderes romanos para proteger en algunos momentos a Pablo. God used Roman leaders at times to protect Paul. Ahora, hay un principio de autoridad que yo quiero resaltar. But there's a principle of authority that I want to point out. Ese era el que más nos enseñaban a nosotros en Cuba, Ricardo. It's the Yo no me one, recuerdo si tú me enseñaste eso a mí. it's the one that we were taught the most in Cuba. Ricardo, I don't even know if it was you maybe that taught it to me. En el reglamento estaba. Imagínense, tiene uno que te tiene puesta la bota en la cabeza You have one that has his boot on your head, y te están diciendo, las autoridades están puestas por Dios, han sido establecidas por Dios. and they're Y lo telling you, interpretaban como que si está ahí authority es has porque been Dios lo established estableció. by God, and they interpreted that if that person's there, it's because Si God has está ahí placed that fue porque person. Dios lo puso. If he's there, it's because God has placed them ¿Verdad que there. nosotros los cristianos somos igual que la viejita aquella de la historia? Us Christians sometimes are like that old lady in history. Una historia que unos jóvenes estaban riendo de la viejita, That story that some young men were laughing at this old lady que creía que un gran pez se había tragado a Jonás y lo tuvo 3 días en el vientre y después lo vomitó. that she believed that a great fish ate Jonah and had him in his stomach for 3 days and then threw him up. Y la viejita dijo, no, mijo. And the old lady said no. Si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó el gran pez, yo también lo creía. And she said, if the Bible were to say that it was Jonah that swallowed the great fish, I would have also believed it. Y a veces nosotros somos así. And sometimes that's how we are. Nos están presentando una cosa que está difícil de asimilar. We're presented something that's very difficult Pero to como nos lo assimilate. presentaron gente que nos enseña y que son los que nos están guiando, nos dice, bueno, pues si But es because there are por ahí voy. people that it's being presented by people that are teaching us to say, well, Lea Romanos 13. read Romans 13. Dice que hay un principio de It autoridad. says that there is a principle of authority. Y ese principio y esa posición de And autoridad that principle and that position of authority existe para hacerle bien a las personas, exists to do good to people, para hacer prevalecer la justicia. to make justice prevail. De manera que cualquier persona que ocupa un lugar de autoridad So anyone that occupies a position of authority, y su función no es de hacerle bien a la gente And- que está bajo su and their autoridad, function is not to do good to those that are under their authority. a ese no lo puso Dios. God did not place Y that si lo person puso there. Dios, lo está haciendo mal. And if God placed that person, then that person Hay is un not doing things right. principio de autoridad para mantener el There orden. is a Tiene que principle of haberlo. authority to maintain order. There has to be. Si las sociedades no tuvieran una estructura, ¿cómo sería la If cosa? society did not have a structure, how would things be? Y la gente está puesta en autoridad precisamente para mantener orden y vivir en paz. And there's authority established that people can live in peace. Así que cuando una persona vive en contra del principio de autoridad, se está oponiendo a Dios. So when a person lives in opposition of authority, it's living under opposition to God. Y usted no ha visto eso mucho hoy en día. And have you not seen that often nowadays? Personas que no respetan la autoridad. People that don't respect authority. Y empieza donde hay padres que tienen un niño de 3 o 4 años y It dicen, starts where there's no a puedo con father él, no puedo that con has ella. a 3 or 4 year old and says, I can't with them. Te dice, You say, después siguen creciendo then they grow, they keep growing, y no hay respeto a la autoridad. and there's no respect towards No se authority. respetan a los padres, They don't respect their no se parents. respeta ningún tipo de autoridad. They don't respect any sort of authority. Y cuando hay un mundo que no respeta la autoridad, ¿qué hay en ese And mundo? when there's a world that does not respect authority, what's left in that world? Caos. Chaos. Es lo que hay, caos. That's what's left, chaos. Ahora, Now, con relación a este asunto de nuestra influencia como cristianos sobre la sociedad, when it comes to our influence as Christians over society, yo le quiero decir esto a usted. I want to tell you this. Nosotros, si estamos bajo un gobierno malo, If we're under a bad government, sufrimos como todas las demás personas, ¿sí? we suffer like everyone else, right? ¿Es verdad eso o no es verdad? Is that true or is that not Si true? estamos bajo un gobierno bueno, If we're under a good government,
todos nosotros estamos disfrutando ese bien como todas las demás personas. All of us enjoy that just like everyone else. Ahora, mire esto. But now look at this. Cuando hay un gobierno malo, When there is a bad governor, cuando hay una persona que tiene en el gobierno que tiene un corazón contrario a Dios, when there's a person in government that has a heart that's opposite of God, cuando hay una persona en el gobierno que tiene un corazón lleno de injusticia, when there's a person in government that has a heart full of injustice, desde la perspectiva de la Biblia, from the Bible's perspective, los cristianos sufrimos doble. us Christians, we Hay suffer doble, twice as doble much. porción para nosotros. There's this second portion for us. Porque la gente que están bajo un gobierno sufren si las cosas, si la economía, la salud y esas cosas están Because malas, people under a ellos government sufren. suffer. If the economy or health is bad, they suffer. Pero ellos no pueden notar el declive de los valores morales porque ellos son parte de ese deterioro. But they cannot tell the Christian values decaying because they're part of that deterioration. Pero cuando hay situaciones que afectan a todo el mundo But when there's situations that affect everyone, y encima de eso And on hay top of deterioro de los valores morales there is a deterioration of moral y te está values. guiando una persona que tiene un corazón que está lejos de Dios, And the person guiding you has a heart that's far from God, vamos a sufrir doble. will suffer twice as much. No crea que usted no tiene responsabilidad. Es más, cuando yo veo eso, yo digo, Don't think that you're not responsible. When I see that, ¿en qué estoy pensando yo como cristiano? I ask myself, what am I thinking as a Christian? Cuando yo tengo la oportunidad, When I have the al opportunity, menos de decir at least to say lo que yo quiero what I want, y que se corresponde con Dios, and it corresponds with God, más que en la economía, more so than in the economic, en la vida moral de la in nación. the moral life of the nation. Usted no sabe que lo primero que se destruye antes que una nación se destruya es lo moral. Do you know that the first thing that's destroyed before a nation is destroyed? Cuando is lo the moral se destruye y morality? Dios se va de ahí, When moral is destroyed and God leaves, se acabó todo. Por eso es que los Estados Unidos se está deteriorando. everything is left. That's why the United Porque States se fue Dios, is se está yendo deteriorating. Dios. Because God left, God is O leaving. alguna gente quiere que se vaya, pero nosotros los cristianos tenemos que decir, no te Or vayas some para ninguna people parte, wanted to leave, quédate but as aquí. Christians, we have to say, don't go anywhere, stay here. Así que, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? So what's our responsibility as Christians? ¿Qué espera Dios de nosotros? What does God think of us Número uno, or expect of us? Number one, respete las autoridades. Usted sí tiene Respect que respetar authority. las autoridades, you have to respect authority, aunque sean malas, even if they're bad, siempre y cuando no nos pidan algo contra la Biblia. as long as they don't ask something that's Y contrary esa to es the la parte Bible. mala para nosotros. And that's the bad part for us. Que nosotros por un gobernante malo somos retados en nuestras That we are convicciones. challenging our convictions because of a La bad gente governor. no. People are not. La gente dice, yo vi el otro día una entrevista a, People a uno de los personajes que está The other que si day- sale o no sale. The other day I saw an interview of someone that's if they ¿Tú get estás en contra de la elected or not. marihuana o no? Are you against marijuana? No, hombre, no. No. ¿Y tú la has fumado? Have you smoked it? Claro que sí. Of course I've smoked it. ¿Y qué tal con la prostitución? And what about prostitution? Eso es un trabajo igual que otro cualquiera. That's a job like any other. Eso, tan pronto yo entre, lo que primero que voy a hacer, una de las cosas que voy a hacer es que voy a reconocer As soon as I a la come prostituta. in, one of the things I'm going to do is recognize prostitutes. Y al otro le preguntan, And the other one, he's asked, aquí está mi niña de 8 años, quiere hacerse here's my hombrecito. daughter of 8 years old. ¿Qué tú She crees? wants to become a man. What do you think? Claro que sí. Of course. Con 8 años ya tiene una madurez como para With 8 definir. years old, they're so si much va a sure ser they hombre o can mujer. define whether they'll be man or woman. Y cuando esa gente están por encima de And when nosotros, those people govern us, la vida se nos hace difícil. life becomes difficult. Así que yo digo, la iglesia debe respetar a los líderes So I siempre. say the church has to respect authority and Siempre y leaders cuando no vayan en contra de la Biblia. as long as they don't go against the Bible. Así que lo otro que tiene que hacer el cristiano es vivir en la ley. So the other thing that the Christians have to do is live under the law, Porque las leyes son buenas para poner orden en el país. because the laws are good to establish order in the Así country. que cuando un país tiene leyes buenas como las de nosotros, So when a country has good laws such as ours, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros
one of the things that we have to do, que venimos de un país donde como todo es malo, that come from a country that Como since todo es everything is bad, corrupto, since everything is corrupt, como todo el mundo está echado a perder, since everyone is wicked, pues cada quien hace lo que le da la so gana. everyone does what they want to. Pero los cristianos que vivimos en esta nación, But the Christians that live in this nation, todavía tenemos muchas buenas leyes. we still have many good laws. Y me duele cuando uno dice, And it hurts me when someone says, oye, pero ay, eso no está bien. when someone says, oh, well, but that's not right. ¿A quién le importa eso? Who cares? O sea, cuando un cristiano dentro de una sociedad hace eso, When a él mismo Christian within a está society does destruyendo that, la sociedad. That person is destroying society Porque las leyes están puestas para poner orden, because laws are established to put order, sobre todo las buenas, ¿verdad que sí? especially the good ones. Así que respetemos la autoridad, So let's respect que authority. vivamos según la ley, Let's live according to the law. que oremos por nuestra nación. Pray for our nation. Una de las cosas que más tiene que estar haciendo la iglesia ahora mismo One of the things that the church has to be doing the most es right orar now por nuestra nación. is pray for our No nation. importa quién salga, No matter who's elected, nosotros necesitamos orar por nuestra nación. we have to pray for our nation. Nosotros, Pablo le dijo a Timoteo, oren por todos Paul los told hombres, Timothy, pray for every oren man. por los gobernantes, Pray for the governors, para que podamos vivir reposadamente. so that we could live a good life. La oración de la iglesia puede bendecir y de hecho bendice a la sociedad The y a la church's nación. prayer can and does in fact Por bless eso nosotros society and the tenemos que, nation. además de orar, que el Señor nos cuide a nosotros como familia That's why we have y que to me pray. provea para mí. Not only for God to take care of us as a family and to provide for me, Nosotros tenemos que orar por nuestra nación. but we have to pray for our nation. La Biblia dice que por la bendición del justo la ciudad es engrandecida. The Bible says that for the Blessing. blessing of the just, the entire city was blessed. Mas por la boca de los impíos es trastornada. But it is trastorned through the mouth of the wicked. ¿Sabe cuánta gente hay tratando de trastornar nuestra nación? You know how many people are out there trying to trastorn our society Con ideas malas, with wicked ideas, con ideas socialistas, with socialist ideas, directamente. directly. Y ya nosotros sabemos que el socialismo es anti Dios. And we already know that socialism is anti-God. Por la bendición del recto la ciudad es engrandecida. For the just blessing, that the entire city is blessed. Otra cosa que puede hacer la iglesia Something else that the church can do es permitir que el reino de Dios se establezca. is to allow God's kingdom to be Una, established. una iglesia que está rendida a Cristo, A church that's surrendered to Christ, que le dijo, venga tu reino, hágase tu that voluntad. tells them, your kingdom come, your will be done. Es una iglesia que bendice a su nación. It's the church that blesses its Pero cuando la nation. iglesia anda haciendo lo que le da la But gana, when the church does whatever it wants, esa iglesia no promueve el reino de the Dios, church does not promote God's porque kingdom, escasamente el reino de Dios se puede establecer en sus corazones. because the kingdom of God can hardly even be Si algo established in their tenemos que hearts. decir hoy, hermano, yo te invito ahorita cuando estemos orando, cuando estemos tomando la cena del Señor, I'm going to say, I invite you when we're taking communion, dile, venga tu reino a mi vida. tell him, your kingdom come in my Señor, life. tú mandas en mi vida. Lord, you're in charge of my Dime life. lo que tengo que hacer, que eso es lo que yo quiero hacer. Tell me what I have to do, because that's what I want to do. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermano. That's what the church has to do. Permitir que el reino de Dios se manifieste. Allow God's kingdom to be Cristo dijo, mi manifested. reino no es de este mundo. Jesus said, my kingdom is not. Y el not of reino de this Dios es world. justicia, paz y gozo en el And Espíritu God's Santo. kingdom, if peace and joy in the Holy Spirit. Permitir que se manifieste en nuestros corazones. Allow God's kingdom to manifest itself in our hearts. Y por último, And then lastly, la iglesia debe ansiar y esperar y hacer énfasis en el rey que viene pronto. the church must long and emphasize for the king that's soon to come. Y me gustaría, siempre lo digo, por lo menos yo sé que hay uno que se afectó con esas palabras mías que siempre me dice, pastor, antes yo decía, cuando aprendí que tú predicaste, ya yo antes de acostarme todos los días, Señor, llévame si tú vienes.
Un hermano que dice, Señor, Someone that aprendió, was affected for my words and learned to always say before they would go to sleep, Father, Señor, si tú just in vienes, case you llévame. come, take me with you. y entonces ahora viendo la serie de Apocalipsis que nosotros estamos viendo And por now ahí, watching the series of Revelations that we're watching. ya cambié, pastor. Says, I already changed pastor. Antes lo decía por la noche. Before Ahora I donde used to quiera say que it estoy, at digo, night. Señor, si tú vienes, llévame. Now wherever I am, I say, God, if you come, please take me. Hermano, cuando hay una iglesia que está enfocada en su When rey, there is a church en el that's reino focused de in Dios, His kingdom, in God's en la kingdom, venida, está ansiando esa in the venida. coming, and it longs for that coming. Nosotros ahora nos saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. We say hi to each other. We say, God bless you, God bless Pero you. los cristianos primitivos hubo un tiempo que se decían Maranata. But in the church, in the primitive church, they used to say, God is coming. Maranata. God is coming. Esa era la bendición de ellos. That was their blessing. Hermano, porque no hay una bendición. Nosotros podemos ser bendecidos en muchas maneras. Because we can be blessed in many ways. Pero la bendición más grande que todos nosotros podemos But tener the biggest blessing that we can have es que el Señor venga por nosotros. is that God comes for Se us. acabaron las luchas. The trials and tribulations Se are done acabaron las luchas. with. Trials are done with. ¿Qué les parece entonces si nosotros en esta mañana What do you think if in this morning le decimos, Señor, ayúdanos we tell him, God, help us a ser cristianos to be Christians que influyen en su sociedad that influence society de todas las maneras, in every way, que hacen prevalecer los principios de tu palabra, that make the principles En of todas your las word maneras. prevail in every way. que una iglesia que está rendida a tu reino. A church that's surrendered to your kingdom. Aquí estamos nosotros para ti, Señor. Here we are for you. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? How many want to say that to the Lord? Venga tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad. your will be done. Guíame, Señor. Guide me, Lord. Déjame saber lo que tú tienes para mí. Let me know what you have for me. Que eso es lo que yo quiero hacer. That's what I want to Yo do. no quiero otro destino. I don't want another destiny. No quiero otra opción. I don't want another option. Yo quiero la tuya para I mí. want yours for me. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al How many Señor? are willing to Si tell the usted Lord tiene en that? mente